Ok, hablemos un poco sobre la fisiología pulmonar, que vamos a ver en este video: la mecánica pulmonar, leyes de gases, intercambio gaseoso, shunts pulmonares y las áreas de West. Recordando un poco sobre la anatomía, sabemos que los pulmones están divididos en regiones llamadas lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, mientras que el izquierdo solo posee 2. Como tal, el pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho debido a que comparte espacio en la cavidad torácica con el corazón. Y como tal, el aire llega a los pulmones a través de la tráquea, la cual se bifurca en conductos respiratorios conocidos como bronquios. Estos bronquios como tal se subdividen en vías respiratorias cada vez más pequeñas, finalizando en diminutos sacos de aire llamados alvéolos. Como tal, dentro de las paredes alveolares se encuentra una densa red de vasos sanguíneos de pequeño calibre. Ok, hablando sobre la mecánica pulmonar, pues hace referencia al estudio de las características físicas y funcionales que van a regular el flujo de aire hacia y desde los pulmones. ¿Durante qué? Durante la respiración. Este proceso como tal va a ser esencial para el intercambio de gases en el organismo y pues como tal se los iré explicando más adelante. Ok, tenemos propiedades características del pulmón. Una de ellas es la elasticidad. Esta como tal está determinada por la presencia de fibras elásticas y que van a permitir estas, pues la expansión y contracción pulmonar. Como tal es una propiedad que permite a los pulmones recuperar su forma original tras la deformación, facilitando que la respiración. Ok, tenemos también lo que es la tensión superficial alveolar. Aquí como tal los alvéolos están recubiertos por una capa delgada de líquido que va a generar como tal la tensión superficial, lo que podría hacer que como tal colapsen. Para evitar esto, pues los neumocitos tipo 2 van a secretar un factor llamado surfactante, que reduce como tal la tensión y estabiliza los alvéolos durante la ventilación. Podemos tener otras características como la viscosidad o la histeresis. La viscosidad pues está relacionada más con la resistencia al flujo de aire dentro de las vías respiratorias. Y cuanto a la histeresis, es un fenómeno en que pues como tal el efecto de una fuerza aplicada sobre el pulmón va a persistir más allá de la duración de dicha fuerza. Ok, hablemos un poco sobre la mecánica de ventilación. Es importante recordar que la capacidad de ventilación se va a medir mediante los volúmenes pulmonares y pruebas de espirometría. Ok, aquí como tal, el proceso de ventilación se basa en dos fases principales. La inspiración, como vemos en la imagen, durante la inhalación, aquí el diafragma se va a contraer y va a descender. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el volumen de la cavidad torácica. A su vez, pues los músculos intercostales externos van a elevar las costillas. ¿Y qué va a dar como resultado? Va a ampliar aún más el espacio torácico. Esta expansión pues reduce la presión de los pulmones, permitiendo la entrada de aire. Como tal, también tenemos la expiración, que como tal, en reposo la expiración ocurre de manera pasiva. Aquí en la imagen podemos observar que el diafragma y los músculos intercostales se relajan, disminuyendo el volumen torácico y aumentando la presión intrapulmonar. ¿Qué va a hacer esto? Provocar la expulsión de aire. En una inspiración forzada hay músculos adicionales como los abdominales, que como tal se van a contraer para expulsar el aire de forma eficiente. Bueno, en esta parte igual existen diferentes volúmenes pulmonares y como tal pues puede ser la capacidad pulmonar total, que es el volumen de aire presente en los pulmones tras una inspiración máxima. Esta se va a obtener sumando la capacidad vital y el volumen residual. Dicho esto, pues tenemos la capacidad vital, que representa el volumen de aire exhalado tras una inhalación máxima. Se divide en capacidad vital expiratoria e inspiratoria. Existen otros factores como el volumen corriente, que es la cantidad de aire movilizada en una respiración normal. Ok, pasando a la parte de ley de gases, es importante saber que la ley de gases explican como tal un comportamiento bajo en distintas condiciones de presión, volumen y temperatura. Tenemos aquí la ley de Boyle, que indica que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que está ejerciendo. La ley de Charles, que señala que a presión constante el volumen de un gas es proporcional a su temperatura absoluta. Y la ley de Guy-Lussac, que establece que a volumen constante la presión
de un gas es proporcional a su temperatura. Aquí les voy a mostrar una imagen que como tal nos estaría indicando de una manera más fácil, digamos, lo que les mencionaba anteriormente. Y bien, aquí como tal vemos la ley de Charles, que nos indica que a la presión constante que hay, el volumen, por ejemplo, de un gas va a ser proporcional a la temperatura absoluta. Aquí podemos ver en la imagen la temperatura y la presión que va a ser constante. ¿Y qué está pasando en la imagen? Se está elevando el volumen. Aquí en la imagen de ley de Boyle, pues que nos está indicando que la temperatura, como tal, a mayor presión, nos está indicando que el volumen como tal se va a reducir, y a mayor volumen se va a expandir. Es decir que la presión que va a hacer con este volumen lo va a disminuir, y a menor presión, perdón, se va a expandir este volumen. Como definición, pues sabemos que nos va a indicar que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce. Y tenemos la ley de Guy-Lussac, que aquí como vemos en la imagen se establece que en un volumen constante que va a ser que la presión igual de un gas va a ser proporcional a su temperatura. Bueno, podemos hablar un poco sobre el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso también es conocido como hematosis. Es el proceso mediante el cual se produce la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre en los pulmones. Este proceso es esencial para la oxigenación de los tejidos y la eliminación del dióxido de carbono, produciendo el metabolismo celular. Bueno, tenemos la difusión alveolar y el transporte sanguíneo. Como tal, la disfunción alveolar se refiere a alteraciones en los alveolos pulmonares que van a afectar el intercambio gaseoso y puede deberse a un edema pulmonar, a una fibrosis pulmonar o alguna enfermedad obstructiva como es el EPOC. Incluso también las bibliografías mencionan que se puede ver a alguna neumonía. Como tal, la relación con el transporte sanguíneo depende del intercambio gaseoso y puede verse afectado por la disfunción alveolar y que podemos presentar pues una hipoxemia, hipercapnia o alguna alteración en la afinidad de la hemoglobina. Tenemos también diferentes mecanismos en lo que es el intercambio gaseoso. Ok, aquí tenemos 3. Como número 1 tenemos la ventilación pulmonar. Aquí el aire rico es en oxígeno, es inhalación a través de las vías respiratorias, hasta llegar a los alvéolos pulmonares, que son pequeñas estructuras en forma de saco rodeadas por capilares sanguíneos. Como número 2 tenemos la difusión de gases. En los alvéolos el oxígeno y el dióxido de carbono se van a mover por difusión, desplazándose desde áreas de mayor concentración a áreas de menor concentración a través de la membrana alveolocapilar. El oxígeno pasa del aire alveolar a la sangre capilar, mientras que el dióxido de carbono se va a transferir de la sangre al aire alveolar para ser exhalado. Como número 3 tenemos el transporte en la sangre. El oxígeno se une a la hemoglobina presentándose en los glóbulos rojos, permitiendo su transporte hacia los tejidos corporales. Aquí el dióxido de carbono por su parte se va a transportar disuelto en el plasma sanguíneo o en forma de carbonato hacia los pulmones para su eliminación. Algunos factores que pueden influir en el intercambio gaseoso puede ser la superficie de intercambio, ya que una mayor superficie alveolar facilita una difusión más eficiente en los gases. Puede ser también el grosor de la membrana alveolocapilar y el gradiente de presión parcial. Bueno, hablando de shunts pulmonares, como tal esta imagen está en inglés, pero es una imagen fácil de explicar. Como tal, aquí los shunts pulmonares es un desequilibrio entre la perfusión sanguínea y la ventilación, que conduce como tal a un cambio de intercambio de gases. Son situaciones en las que la sangre pasa de la circulación venosa a la arterial, como se muestra en la imagen, y pues estas no participan en el intercambio gaseoso adecuado. Como tal, ¿esto dónde va a pasar? En los pulmones, y que puede conducir esto que les acabo de decir a una hipoxemia. Bueno, estas se van a clasificar en dos. El shunt anatómico, que es un tipo de shunt, ocurre cuando la sangre
pues venosa se desvía directamente a la circulación arterial sin pasar por los pulmones. En condiciones normales existe un pequeño porcentaje de shunt anatómico debido a la circulación en las venas del TBC y la circulación bronquial, y pues como tal representan del 2 al 3% del gasto cardíaco en individuos sanos, según el libro de fisiología de Constanzo. Tenemos también la shunt fisiológica, que como tal se refiere a la perfusión en áreas pulmonares que no están ventiladas. Como tal, ¿qué va a hacer esto? Pues va a impedir el intercambio gaseoso adecuado. Y como tal, pues ocurre en condiciones como neumonía, atelectasias o algún síndrome de dificultad respiratoria aguda, como el CDRA. Y pues como resultado, la sangre que pasa por estas áreas no se oxigena adecuadamente, lo que puede provocar lo que es la hipoxemia. Por último tenemos las zonas de West. ¿Para qué nos funciona? Pues como tal, la zona de West regula y optimiza el intercambio gaseoso y la perfusión pulmonar de manera eficiente, y pues como tal lo va a hacer a través de siguientes funciones, como es la distribución de la perfusión, optimizando el intercambio gaseoso, adaptación a la gravedad y cambios en la posición, y como tal una protección frente a situaciones patológicas. Como vemos en la imagen, tenemos tres zonas. En la zona 1 es la zona de ventilación sin perfusión. Se encuentra en la parte superior de los pulmones, en las áreas apicales. ¿Y cuál va a ser la característica de esta? Que la presión alveolar es mayor que la presión capilar y la presión venosa, lo que impide el paso de sangre a través de los capilares pulmonares. La zona 2, como tal, está en la parte media de los pulmones, y aquí la presión capilar es mayor que la presión alveolar, lo que permite el paso de sangre a través de los capilares pulmonares. Y en la zona 3 como tal tenemos la presión capilar, que es mucho mayor que la presión alveolar, y como tal permite una perfusión adecuada y un intercambio gaseoso óptimo. Y como tal, esta es la zona más eficiente para el intercambio de gases. ¿Cuáles serían estos gases? El oxígeno y dióxido de carbono, que ya los venimos mencionando desde el principio. Aquí la sangre fluye sin problemas a través de los capilares pulmonares, lo que permite una ventilación bien equilibrada con una adecuada perfusión. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Pues es importante mencionar que me basé en la explicación en bibliografías de Constanzo y del Boro. Y en cuanto a las imágenes, pues les dejo la bibliografía en cada diapositiva.